Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mr. Dan y hoy les traigo un set de herramientas o procesos que les van a servir muchísimo al dibujar en perspectiva. Vamos a aprender desde cómo hacer una red de perspectiva con 1 y 2 puntos de fuga hasta cómo transferir la escala de un objeto en perspectiva. Antes de empezar, recuerden suscribirse y darle like al video, me ayudan muchísimo para que podamos seguir dibujando y aprendiendo juntos. También hacemos directos en Twitch para que se den una vuelta y podamos dibujar juntos un rato. Y bueno, vamos a empezar. El día de hoy vamos a empezar aprendiendo cómo podríamos nosotros encontrar la perspectiva en una imagen. Normalmente siempre seremos nosotros los que decidamos la perspectiva de nuestras piezas, pero también es importante poder descifrar cómo encontrar la perspectiva de alguna imagen. ¿Por qué? Pues al final del día es como una referencia. Al principio es muy común que no logremos colocar los puntos de fuga en el lugar indicado para crear la escena que nos estamos imaginando. Y poder encontrar los puntos de fuga de una imagen nos va a permitir poder usar la misma perspectiva de esa imagen en nuestra propia pieza. Es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es encontrar las líneas más largas que parece que apuntan a cierto lugar en nuestras imágenes. Esas líneas las vamos a extender hasta el punto en el que se encuentren o choquen y justo en la intersección vamos a trazar una línea horizontal que cruce toda nuestra imagen. Esa va a ser nuestra línea del horizonte. Y listo. Así de fácil, vamos a tener nuestra guía de perspectiva. Del lado izquierdo tenemos un punto de fuga, por lo tanto el eje Y, o sea la altura, van a ser siempre líneas verticales y el eje X o el ancho van a ser siempre líneas horizontales. Del lado derecho tenemos dos puntos de fuga, por lo tanto solo el eje Y, o sea la altura, van a ser verticales. Alguno de ustedes seguramente ya lo notó, pero en realidad la imagen que tenemos del lado derecho no tiene líneas verticales para la altura, sino que todas esas líneas para la altura van a un tercer punto de fuga que está fuera de la imagen. Solo que el día de hoy estamos eligiendo dejarla como dos puntos de fuga, para no complicar lo demás. Para nuestra primera herramienta vamos a aprender cómo hacer una red de perspectiva de 1 y 2 puntos. Hay varias maneras de cómo lograrlo. Hoy les traigo la manera más práctica y más rápida. Para eso vamos a usar una de las herramientas de Photoshop, Polígono. Para poder hacerlo tenemos que modificar un poquito nuestras configuraciones de la herramienta. Número 1, tenemos que ponerla en modo forma o modo figura. Número 2, que el número de lados de nuestro polígono sea de 100. Número 3, que sea simétrica y empiece desde el centro. Y número 4, yo les recomiendo que sus líneas sean de 1 píxel. Una vez que tenemos nuestra línea del horizonte, creamos nuestra forma acomodándola en donde querramos. El centro de la estrella será nuestro punto de fuga, por lo tanto deberá ir sobre nuestra línea del horizonte. En el caso de tener dos puntos de fuga, lo único que tenemos que hacer es duplicar esta misma forma y acomodarla a nuestro gusto, tomando en cuenta las reglas de perspectiva que ya conocemos. Si todavía no conocemos bien las reglas de perspectiva, les recomiendo checar mis videos anteriores. Les voy a dejar unos tips que les van a hacer la vida muchísimo más fácil cuando trabajen con perspectiva. Número 1, bajen la opacidad y cambien los colores de sus puntos de fuga. Se les va a hacer muchísimo más fácil encontrar las líneas que estén trazando ustedes o las líneas de su dibujo. Y número 2, agrúpenlos en un folder o bloqueen las capas de su red de perspectiva para que no vayan a equivocarse y por accidente dibujen sobre su guía. Ahora, ¿qué pasaría si uno de mis puntos de fuga está extremadamente lejos de mi hoja? Esta vez vamos a combinar ambas herramientas, tanto la herramienta estrella como la herramienta línea. Vamos a trazar líneas horizontales que estén separadas más o menos a la misma distancia una de otra y que vayan a lo largo de nuestro espacio de sketch o nuestro marco. Una vez que llenamos la hoja, vamos a asegurarnos de que una de esas líneas esté perfectamente alineada con nuestra línea del horizonte. Después, vamos a usar la herramienta de transformación libre. Damos clic derecho y seleccionamos la herramienta para transformar en perspectiva. Y modificamos nuestras líneas para que poco a poco empiecen a converger hacia un punto de fuga muy lejano. Nuestra segunda herramienta del día de hoy va a ser divisiones en perspectiva. Vamos a empezar haciendo unas divisiones sin perspectiva para hacerlo más sencillo con este pequeño cuadrado.
Para encontrar la mitad, lo único que tenemos que hacer es trazar una línea recta que vaya de punto A a punto B y lo mismo del otro lado. Así se formará una cruz que nos dará una intersección. Esa intersección va a estar justo al centro de nuestro cuadrito. Podemos repetir el proceso y seguir dividiendo nuestro cuadro en mitades y mitades y mitades, cuanto nosotros queramos. Pero, ¿qué pasaría si quisiéramos dividirlo en 3? Bueno, en ese caso empezamos trazando la misma cruz para encontrar el centro. Lo dividimos por la mitad, pero ahora vamos a trazar una línea recta que vaya de punto C a punto D. Esa línea va a crear una intersección con nuestra cruz inicial. Trazamos una línea vertical que parta de esa intersección y eso indicará 1/3. Repetimos el proceso del otro lado y tendremos nuestro cuadrito dividido en 3 partes iguales. Ahora vamos a poner nuestro mismo cuadrito pero en perspectiva, usando una de las redes de perspectiva que creamos anteriormente. Lo único que tenemos que hacer es repetir exactamente el mismo proceso. Herramienta número 3. Ok, ya sabemos dividir. Ahora vamos a multiplicar objetos en perspectiva. Empecemos con algo muy similar a lo anterior. Tenemos que encontrar la mitad de nuestro cuadrito. Vamos a tener en cuenta la intersección que se genera al partir nuestro cuadrito a la mitad. Tomamos una de nuestras líneas laterales y la vamos a extender hacia donde nosotros queremos duplicar nuestro objeto. Ahora vamos a trazar una línea desde punto A que pase por la intersección y la extendemos hasta que choque con la línea lateral que extendimos antes. Ese punto será donde termine nuestro nuevo cuadrado. Completamos las líneas faltantes y tendremos un cuadrito igual al inicial. Lo mismo lo podemos hacer hacia la dirección que nosotros queramos, usando exactamente el mismo principio o mismo proceso. Ahora, en perspectiva, podríamos usar esta misma herramienta para dibujar objetos que se van alejando, pero que están a la misma distancia uno del otro o que son del mismo tamaño. Por ejemplo, columnas o unos postes de luz en la calle. Es el mismo proceso. Lo único es que tenemos que tener en cuenta que las líneas correspondientes tendrán que ir hacia sus respectivos puntos de fuga y que los objetos, al estar en perspectiva o alejarse, se harán más pequeños y parecerá que cada vez están más cerca uno del otro. Podemos repetir el proceso cuantas veces queramos, depende de cuántos postes en este caso vayamos a dibujar. Seguimos con la herramienta número 4. Vamos a duplicar planos horizontales o verticales en perspectiva. La siguiente herramienta es parecida a la anterior, pero aquí es más como un espejo. Vamos a duplicar un plano en perspectiva, pero en este caso no estarán pegados uno del otro, sino estarán a la misma distancia de cierto punto central. Vamos a empezar poniendo un plano en perspectiva, como el que ven en pantalla. De ahí vamos a elegir nuestro punto central o nuestro punto espejo. De ahí continuamos por extender las líneas de nuestro plano hacia la dirección donde vamos a trazar el duplicado, o el reflejo. A continuación, encontramos el centro de nuestro plano existente o plano 1 y trazamos una línea recta que vaya desde el centro de plano 1 hacia la dirección donde estará el nuevo. Esa línea va a generar una intersección con nuestro plano espejo. Después, vamos a trazar una línea recta de punto A que cruce la intersección con el punto espejo y llegue a chocar con una de las líneas que extendimos al inicio. Esa nueva intersección nos dará la primera línea de nuestro nuevo plano. Para encontrar la línea más lejana, repetimos el proceso, pero ahora partiendo de punto B. Esa segunda intersección nos dará la línea más lejana y así completamos la multiplicación de nuestro plano en perspectiva. Al igual que nuestra herramienta anterior, esta herramienta la podemos usar hacia cualquier dirección. Simplemente tenemos que seguir el mismo proceso, pero hacia una dirección diferente. Les dejo un ejemplo de un proceso muy parecido, pero esta vez de manera vertical. Para terminar, vamos con nuestra última pero no menos importante herramienta. Vamos a transferir escala
en perspectiva. Aquí tenemos a Juan. Juan tiene el tamaño promedio de un ser humano y tiene varios amigos que tienen exactamente su misma estatura o su mismo tamaño. Para dibujar a los amigos de Juan en el mismo espacio, pero a diferentes distancias o diferentes puntos, y asegurándonos de respetar sus alturas, vamos a trazar una línea recta que parta de la cabeza de Juan hacia algún lugar de la línea del horizonte. Ese lugar lo voy a elegir yo, y lo vamos a llamar punto de referencia número 1. Tomamos otra línea que parta desde los pies de Juan hasta el punto de referencia número 1. Para dibujar al primer amigo de Juan, solo tenemos que elegir algún punto dentro de estas líneas y tener en cuenta que la cabeza deberá tocar la línea de arriba y los pies la línea de abajo. Y listo, tendremos el primer amigo de Juan que va a estar parado un poco a la derecha y atrás de él. Ahora, vamos a tomar a ese mismo amigo y repetir el proceso eligiendo un nuevo punto de referencia para poder colocar a los demás amigos en donde nosotros queramos. Si quisiéramos dibujar, por ejemplo, a dos de los amigos que van parados a la misma altura uno al lado del otro, simplemente extenderíamos la línea de la cabeza y la línea de los pies de manera completamente horizontal. El mismo proceso se podría usar también para dibujar a algún amigo que esté un poco más adelante de Juan. Lo único que tenemos que hacer es extender las líneas hacia adelante en vez de extenderlas hacia atrás en nuestro plano de perspectiva. Bien gente, con eso terminamos el video de hoy, espero les haya servido muchísimo y les sean de gran ayuda este pequeño set de herramientas que junté para ustedes. Recuerden, cualquier pregunta me la pueden dejar abajo en los comentarios, nos vemos en el siguiente video.